Pocas figuras en la historia proyectan una sombra tan larga como Jesús de Nazaret. Su vida, aunque breve, continúa resonando a través de los milenios, moldeando culturas, inspirando movimientos y provocando un sinfín de debates. Nacido en un mundo al borde del cambio, el mensaje de amor, perdón y compasión radical de Jesús desafió el statu quo y encendió una revolución espiritual que continúa hasta el día de hoy. Desde los bulliciosos mercados de Galilea hasta las alturas del poder romano, las palabras y acciones de Jesús cautivaron los corazones y las mentes de aquellos que buscaban un camino diferente. Sus enseñanzas trascendieron las fronteras religiosas y políticas de su tiempo, ofreciendo un mensaje eterno de esperanza, redención y el valor inherente de cada ser humano. La vida, muerte y supuesta resurrección de Jesús de Nazaret marcan un punto de inflexión, dando forma a nuestra comprensión de la fe, la justicia y el significado mismo de la vida. La historia de Jesús comienza en Belén, un pequeño pueblo de Judea, durante una época de gran agitación política y social. El Imperio Romano dominaba la tierra y el pueblo judío anhelaba un Mesías, un libertador que restaurara su reino e iniciara una era de paz. Fue en este mundo tumultuoso que nació Jesús, su llegada anunciada por ángeles y marcada tanto por la alegría como por la inquietud. Según antiguas profecías, el Mesías nacería en Belén, descendiente del rey David y destinado a gobernar con sabiduría y justicia. Cuando se difundió la noticia del nacimiento de Jesús, sabios de Oriente, guiados por una estrella, se embarcaron en un largo viaje para encontrar al rey recién nacido y rendirle homenaje. Sus regalos de oro, incienso y mirra insinuaban el destino extraordinario que le esperaba a este niño. Sin embargo, el nacimiento de Jesús no fue recibido con una celebración universal. Tras la muerte de Herodes, la Sagrada Familia regresó a su tierra natal, instalándose en la ciudad de Nazaret, en Galilea. Aquí, Jesús pasó su infancia y juventud, creciendo en un hogar humilde y aprendiendo el oficio de su padre terrenal, José, carpintero. A pesar de sus orígenes divinos, Jesús llevó una vida sencilla, mezclándose con la gente de su comunidad y experimentando las alegrías y tristezas de la existencia humana ordinaria. A los 12 años, impresionó a los maestros del Templo de Jerusalén con su comprensión de las Escrituras y sus preguntas perspicaces. Era evidente, incluso a tan temprana edad, que Jesús poseía una sabiduría y una profundidad que superaban su edad. A medida que Jesús maduraba, probablemente fue testigo de primera mano de las luchas e injusticias que sufría su pueblo bajo el dominio romano. Estas experiencias formativas darían forma a su ministerio y le llevarían finalmente a abrazar su destino como Mesías. Tras el regreso de su familia a Nazaret, Jesús entró en un periodo al que a menudo se denomina los años silenciosos. Los evangelios ofrecen escasos detalles sobre este periodo de su vida, centrándose principalmente en su nacimiento y su ministerio público. Sin embargo, fue durante estos años tranquilos y formativos cuando Jesús maduró hasta convertirse en el hombre que cambiaría para siempre el curso de la historia. Imaginen a Jesús recorriendo las polvorientas calles de Nazaret, una bulliciosa aldea llena de las imágenes y sonidos de la vida cotidiana. Probablemente ayudaba a José en su taller de carpintería y sus manos se volvían callosas a medida que aprendía a convertir la madera en herramientas y muebles. El rítmico sonido del martillo contra el clavo, el olor a serrín y a madera recién cortada, estos eran los ritmos familiares de su juventud. La vida en la Palestina del siglo I estaba impregnada de observancia religiosa. Los fariseos, una prominente secta judía conocida por su estricta adhesión a la ley, tenían una influencia considerable dentro de la comunidad. Interpretaban y aplicaban meticulosamente cada jota y cada tilde de la Torá, creyendo que la obediencia meticulosa a los mandamientos de Dios era primordial. Jesús, criado en este ambiente devoto,
Habría estado bien versado en las complejidades de la ley y las costumbres judías. Fue testigo del compromiso inquebrantable de los fariseos con la pureza religiosa, su énfasis en las muestras externas de piedad y sus interpretaciones a veces legalistas de los mandamientos de Dios. Estos encuentros, sin duda, dieron forma a su comprensión de la fe y a su visión evolutiva del verdadero significado de la rectitud. Aunque los evangelios permanecen en su mayor parte en silencio sobre la infancia y la adolescencia de Jesús, ciertos acontecimientos sugieren su naturaleza divina y su creciente conciencia de su llamamiento único. La visita de los Reyes Magos, la huida a Egipto, el interrogatorio de los maestros en el templo, estos episodios presagian la vida extraordinaria que le esperaba. El Evangelio de Lucas describe una escena conmovedora cuando Jesús, a la edad de 12 años, viajó con su familia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Separado de sus padres entre la multitud, fue encontrado en el templo entablando profundas discusiones teológicas con los eruditos religiosos. Su comprensión de las Escrituras y sus perspicaces preguntas asombraron a quienes le oyeron, lo que llevó a su madre a decirle: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». La respuesta de Jesús, aunque aparentemente sencilla, insinuaba el profundo misterio de su identidad. ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi padre? El río Jordán, lugar de paso tanto físico como espiritual, marcó un momento crucial en la vida de Jesús. Fue allí donde se encontró con Juan el Bautista, un ardiente profeta que llamaba al arrepentimiento y al regreso a Dios. Juan, un personaje salvaje vestido con piel de camello, había atraído a la orilla del río a multitudes que se bautizaban tras escuchar su mensaje. Cuando Jesús se acercó para pedirle que lo bautizara, Juan dudó, sintiendo la santidad que irradiaba este sencillo carpintero. «Yo necesito ser bautizado por ti», protestó Juan, «¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió, sometiéndose al bautismo de Juan como señal de su obediencia al plan de Dios. Cuando Jesús salió del agua, una sensación de asombro se apoderó de los presentes. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendió sobre él, mientras una voz declaraba: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Inmediatamente después de su bautismo, Jesús, guiado por el Espíritu, se retiró al desierto de Judea. Durante 40 días y 40 noches, ayunó y oró, preparándose para los retos que le esperaban. El desierto, lugar de soledad y prueba, se convirtió en un crisol en el que se forjó la determinación de Jesús. Allí, en medio del sol abrasador y los vientos huracanados, Satanás se apareció a Jesús, tentándole con poder, riqueza y gloria mundana. Cada tentación representaba un desvío de su verdadera misión, una oportunidad de abandonar el camino del sufrimiento y el sacrificio. Pero Jesús, armado con las Escrituras y fortalecido por la oración, resistió cada señuelo, manteniéndose firme en su obediencia a Dios. Al salir del desierto, Jesús estaba preparado para enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad y marcar el comienzo del reino de Dios. Con el corazón en llamas y el espíritu fortalecido, Jesús regresó del desierto, listo para embarcarse en su ministerio terrenal. Su mensaje era sencillo pero profundo. «El tiempo se ha cumplido», declaró. «El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva». Recorriendo Galilea y Judea, Jesús proclamó la llegada del reino de Dios, un reino de justicia, paz y rectitud. Sus palabras, llenas de autoridad y compasión, resonaron en aquellos que anhelaban la liberación del pecado, la enfermedad y la opresión. Jesús desafió la hipocresía religiosa de su época, pidiendo una fe genuina y un amor radical que trascendiera las fronteras sociales. Las enseñanzas de Jesús, a menudo transmitidas a través de parábolas e imágenes vívidas, pintaban la imagen de un Dios que deseaba una relación personal con todas las personas, independientemente de su posición social,
o de sus errores del pasado. Habló del amor ilimitado de Dios, de su voluntad de perdonar y de su deseo de sanar a los quebrantados de corazón y liberar a los cautivos. A medida que el ministerio de Jesús cobraba impulso, buscó personas que compartieran su misión de proclamar la buena nueva y extender el reino de Dios. De entre su creciente número de seguidores, seleccionó a 12 hombres, personas corrientes de orígenes diversos, para que se convirtieran en sus discípulos más cercanos. Estos 12, que más tarde serían conocidos como los apóstoles, se convirtieron en los compañeros constantes de Jesús, acompañándole en sus viajes, siendo testigos de sus milagros y absorbiendo sus enseñanzas. Entre ellos había pescadores, un recaudador de impuestos y otras personas cuyas vidas cambiaron para siempre tras su encuentro con Jesús. La elección de estos 12 hombres, imperfectos y corrientes como eran, demostraba la creencia de Jesús en el poder transformador de la gracia. Vio su potencial, su voluntad de aprender y sus corazones que anhelaban algo más. Al elegirlos, Jesús comenzó a construir los cimientos de su iglesia, una comunidad de fe que llevaría su mensaje hasta los confines de la tierra. A lo largo de su ministerio, las palabras de Jesús estuvieron acompañadas de extraordinarias hazañas que desafiaban la explicación y despertaban el asombro en los corazones de quienes las presenciaban. Estos milagros, lejos de ser meros espectáculos, revelaban el corazón compasivo de Dios y señalaban una realidad más allá de las limitaciones del mundo físico. Los evangelios relatan numerosos casos en los que Jesús sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos e incluso resucitó a los muertos. Una historia conmovedora habla de una mujer que llevaba 12 largos años sufriendo una hemorragia debilitante. Desesperada por curarse, se acercó a Jesús entre la multitud, tendiendo la mano para tocar el borde de su manto. Al instante sintió que el poder de Dios recorría su cuerpo, trayéndole entereza y restablecimiento. En otra ocasión, Jesús se encontró con un ciego que mendigaba en el camino y con un simple acto de compasión le devolvió la vista. Los milagros de Jesús no eran meros actos de benevolencia, sino también poderosos desafíos a las normas religiosas y sociales de su época. Al curar en sábado, día de descanso prescrito por la ley judía, Jesús provocó la controversia entre la élite religiosa que le acusó de blasfemia. Sin embargo, Jesús se negó a dejarse atar por sus rígidas interpretaciones, insistiendo en que la compasión y la misericordia debían prevalecer siempre sobre los pronunciamientos legalistas. Un sábado, mientras Jesús enseñaba en una sinagoga, se encontró con un hombre que tenía la mano seca. Los fariseos, deseosos de tenderle una trampa, observaban atentamente, con la esperanza de acusarle de quebrantar las leyes del sábado. Sin inmutarse, Jesús llamó al hombre para que se acercara. «Extiende tu mano», le ordenó. Cuando el hombre obedeció, su mano quedó completamente restablecida, lo que enfureció a los fariseos, pero recordó al pueblo el amor y el poder ilimitados de Dios. Para transmitir profundas verdades espirituales de manera que resonaran en sus oyentes, Jesús empleaba a menudo parábolas, historias cortas extraídas de la vida cotidiana que ilustraban lecciones morales y espirituales. Estas parábolas, ricas en simbolismo e imágenes, invitaban a su audiencia a mirar más allá de la superficie y a enfrentarse al significado más profundo de su mensaje. Una de las parábolas más queridas de Jesús es la historia del Hijo Pródigo, un relato sobre el perdón, la redención y el amor ilimitado de Dios. En esta parábola, un hijo menor, inquieto y deseoso de independencia, exige su herencia y la malgasta en una vida desenfrenada. Cuando llega al fondo de la desesperación, regresa a casa, lleno de vergüenza y remordimiento, solo para ser recibido con los brazos abiertos por su padre, que le perdona. Esta parábola, como muchas otras, desafiaba las ideas preconcebidas de la época de Jesús, revelando a un Dios de gracia y misericordia infinitas.
Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con aquellos que quieran aprender más sobre las figuras históricas que cambiaron el mundo. Mantente conectado con Héroes y Leyendas para explorar más sobre líderes espirituales, guerreros, filósofos y héroes que dejaron una marca imborrable en la historia. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio. En el centro de las enseñanzas de Jesús se encontraba un mensaje radical. El amor a Dios y el amor al prójimo eran inseparables, las dos caras de una misma moneda. Este amor no era un mero sentimiento, sino una llamada a la acción. Amen a sus enemigos, instó Jesús. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los maltratan. Estas palabras desafiaban las nociones de retribución y venganza, llamando a un camino de amor radical. Mientras las sombras se alargaban sobre Jerusalén y la fiesta de la Pascua proyectaba su antiguo hechizo sobre la ciudad, Jesús reunió a sus discípulos para una última cena. La Pascua, un tiempo de recuerdo y liberación que conmemoraba el éxodo de los israelitas de Egipto, adquirió un nuevo y profundo significado en el aposento alto, donde Jesús y sus seguidores compartieron su última cena. Alrededor de la mesa, una sensación de presentimiento se mezclaba con la expectación. Jesús, consciente de los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse, aprovechó esta reunión íntima para preparar a sus discípulos para su inminente muerte y para instituir una nueva alianza, un testamento de su amor y sacrificio eternos. Tomando pan en sus manos, Jesús lo partió y dijo: «Tomen, coman, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino, dio gracias y se la dio, diciendo: «Beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Jesús condujo a sus discípulos al jardín de Getsemaní, un olivar aislado en el monte de los olivos. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», confió a sus discípulos. «Quédense aquí y velen conmigo». «Abba, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». Judas entregó a Jesús con un beso, símbolo de amistad convertido en traición. Atado y humillado, Jesús fue arrastrado ante los líderes religiosos judíos, el Sanedrín, que lo acusaron de blasfemia, de afirmar ser el Hijo de Dios. A pesar de sus implacables interrogatorios, Jesús se mantuvo firme. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. La multitud exigiendo la muerte de Jesús. Pilato se lavó las manos en el asunto y condenó a Jesús a la crucifixión. Fuera de las murallas de la ciudad, en un lugar llamado Gólgota, los soldados romanos clavaron a Jesús en una cruz de madera. La cruz, símbolo de vergüenza, se convirtió en el punto central del plan redentor de Dios. Mientras Jesús colgaba de la cruz, pronunció palabras de perdón: «Padre, perdónalos». Su capacidad de amar revelaba la profundidad de su divinidad. La oscuridad descendió sobre la tierra. Finalmente, Jesús expiró. «Todo está cumplido». El centurión exclamó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Al amanecer del primer día de la semana, un pequeño grupo de mujeres se dirigieron a la tumba de Jesús. La piedra que sellaba la entrada había sido retirada y la tumba estaba vacía. Dos ángeles, vestidos de blanco, se aparecieron ante ellas. «Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron». Las mujeres corrieron a contar la noticia a los discípulos. Durante 40 días, Jesús se apareció a sus seguidores, ofreciéndoles pruebas tangibles de su resurrección. Se apareció a María Magdalena en el jardín y caminó con 2 discípulos a Emaús.
Se apareció a los 11 en el aposento alto y en una colina cerca de Betania fue elevado al cielo mientras lo contemplaban. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores, unidos por su amor a Jesús, se convirtió en un movimiento vibrante que se extendió por todo el Imperio Romano. Fortalecidos por el Espíritu Santo, los discípulos proclamaron con valentía la buena nueva de la resurrección de Jesús, su victoria sobre el pecado y la muerte. Pedro, que en otro tiempo había sido un tímido pescador, predicó con audacia y convicción. Pablo experimentó una transformación radical y se convirtió en un incansable apóstol de los gentiles. A pesar de la persecución, los primeros cristianos se mantuvieron firmes en su fe. Cuidaron de los pobres y los enfermos y ofrecieron amor y perdón a todos. Más de 2000 años después de su muerte y resurrección, Jesús de Nazaret sigue siendo una de las figuras más influyentes de la historia. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón, la compasión y el valor inherente de cada ser humano siguen inspirando a personas. Su vida y su mensaje han dado lugar a innumerables actos de caridad. Hospitales, escuelas, orfanatos son recordatorios tangibles de su legado. Su vida y su legado son un testimonio del poder transformador del amor y el perdón. La vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Mesías, siguen resonando en los pasillos de la historia, ofreciendo un faro de esperanza y un camino de redención. Desde sus humildes comienzos en Belén hasta su muerte en una cruz romana, la vida de Jesús desafió las expectativas, transformando el panorama espiritual de la humanidad. Su mensaje de amor, perdón y compasión radical trasciende las fronteras culturales y religiosas, revelando el corazón compasivo de Dios, demostrando su poder sobre la enfermedad y la muerte. Sus parábolas, ricas en simbolismo y sabiduría eterna, invitaban a mirar más allá de la superficie de la vida. Su compromiso con la justicia social desafió el statu quo e inspiró a generaciones. Aunque han pasado siglos desde que Jesús caminó por Galilea, su legado sigue inspirando actos de amor y compasión. Sus enseñanzas nos recuerdan que la verdadera grandeza reside en la humildad y el servicio. En un mundo dividido, el mensaje de amor y perdón de Jesús ofrece un antídoto eterno. Su vida y legado son un testimonio del poder de la fe, la esperanza y el amor, para superar la oscuridad e iluminar el camino hacia un futuro mejor.